Mi directora. Ok, bueno, vos ahora presentás el equipo y bueno, nos puedes presentar el trabajo que ¿Arranca nomás? Sí, señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gabriel, como bien les dijo Cecilia. Soy estudiante de doctorado de FIUBA, ingeniero en computación por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estudio el doctorado en ingeniería, estudio especialización en docencia y doy clases de física, procesamiento de señales y probabilidad y estadística. Bueno, acá está presente Juliana, mi directora de doctorado, Néstor, mi subdirector. Bueno, con él vengo trabajando en un equipo ya hace varios años, que trabajamos en modelos estocásticos aplicados. Tenemos varias publicaciones hechas, así que bueno, vamos a explorar un poquito esta propuesta de lo que es mi trabajo de doctorado, que obviamente también está relacionada con todo lo que venimos trabajando desde hace años, y contar un poquito de qué se trata la cosa. Bueno, como lo dice el título, vamos a hablar de lo que se llaman los procesos de Polya generalizados. Tenemos una primera sección en la que voy a describir a grandes rasgos, no exhaustivamente, lo que es la teoría de estos procesos. Y después tenemos varias aplicaciones, de las cuales quizá la que más nos interesa a nosotros es la de tráfico, que es justamente de lo que trata la charla. El resto de las aplicaciones son, bueno, confiabilidad y epidemiología, son dos aplicaciones en las que el mismo modelo que ahora queremos usar para modelar tráfico ya lo hemos aplicado a estos campos y tenemos varias publicaciones hechas. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, los procesos de Polya generalizados son una clase de procesos de Markov. Para los que no lo sepan, los procesos de Markov son un tipo de proceso estocástico de conteo, es decir, que su espacio de estados son los enteros positivos, son procesos que sirven para contar cosas. El más conocido seguramente es el proceso de Poisson. Entonces, bueno, dado un cierto proceso estocástico, la propiedad de Markov se puede enunciar de esta manera. Quizás muchos hayan escuchado la propiedad de Markov como falta de memoria, carencia de memoria, memoryless property, bueno, cualquiera de esas denominaciones. Básicamente lo que nos dice es esto, ¿no? Que la probabilidad de que en un dado tiempo el proceso tenga determinado estado, condicionado a conocer n estados anteriores, ¿sí? Es lo mismo que tener la probabilidad condicionada a conocer el último. O sea, dado que conozco lo que pasó en un momento, no me importa nada de lo que pasó antes. Sí, bueno, los procesos de Polya generalizados van a ser un tipo de proceso que cae dentro de esta denominación. En tiempo discreto, los procesos de Markov son las famosas cadenas de Markov, muy conocidas, las habrán visto, se modelan con una matriz, que bueno, para dos estados cualquiera I y J, donde I y J no, creo que no lo dije, estos procesos lo que modelan es una población que evoluciona en el tiempo. Cuando hablamos de contar cosas, nos referimos a traquear el tamaño de esa población. La población puede crecer, puede decrecer. Bueno, y si esto se modela en tiempo discreto, lo que tenemos es una cadena de Markov que está gobernada por esta ecuación, se llama ecuación de Chapman-Kolmogorov, donde, bueno, nosotros tenemos que para cualquier estado K intermedio, entre un estado I y un estado J, se tiene que cumplir esta relación. Bueno, en tiempo continuo, las cadenas de Markov no tienen una expresión tan simple. Como yo les había dicho, esto generalmente se termina traduciendo en una matriz que se llama matriz de transición. En tiempo continuo no es tan simple y hay que traducirlo en un sistema de ecuaciones diferenciales, que es este que está acá. Son infinitas ecuaciones diferenciales, recursivas. Hay un caso más general que lo vamos a ver después, que es cuando la población puede subir y bajar. En este caso estamos considerando una población que solamente puede crecer. Y tenemos algo que se llama tasa de crecimiento de la población, que es este lambda que está acá. Igualmente, yo esto lo paso medio rápido, pero después la presentación esta se las vamos a mandar, así que la van a tener a disposición. Así que bueno, la idea es que dada una determinada tasa, que va a tener que cumplir algunas propiedades que enseguida vamos a describir,
este sistemita que tenemos acá lo que va a hacer es describir la evolución de esa población en el tiempo de acuerdo con un proceso estocástico. La solución de esta ecuación nos da la función de masa de probabilidad de ese proceso estocástico. Bien, bueno, acá están las condiciones que tiene que cumplir la tasa, ¿no? Tenemos para cada estado K, que pueden ser los naturales o el cero, esta tasa, que depende de K y de T, esto es importante, es una función que como función de T, bueno, es no negativa, y como función de T tiene que ser integrable. Se llama función de intensidad o tasa de ocurrencias, dependiendo de la bibliografía que lean, del contexto, ¿no? En algunos contextos se prefiere una denominación u otra. Y para cada tasa particular, esta determina el proceso, porque va a dar una solución distinta a la ecuación. Algunas son muy conocidas, por ejemplo, la de Poisson, que es donde esta tasa no depende de K ni de T, sino que es constante. Si esto ustedes lo plaguean en la ecuación que vimos antes y la resuelven, les va a dar la famosa PMF del proceso de Poisson. Tenemos la del proceso de Poisson no homogéneo, donde la tasa no depende de K, pero sí depende de T. Y tenemos el proceso de Joule, donde la tasa no depende de T, pero sí depende proporcionalmente de K, que es un proceso de crecimiento geométrico, tipo el de las células que se van dividiendo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es el modelo de urnas de Polya. Polya básicamente lo que propuso es un modelito matemático discreto para modelar o dar una noción matemática de lo que es el contagio, de cómo se contagia cualquier cosa que se contagie, ¿no? Uno tiende a pensar en una enfermedad, podría ser cualquier cosa, pero para eso hay que pensar qué entendemos por contagio. Bueno, por contagio básicamente entendemos matemáticamente, lo voy a decir de una forma más o menos intuitiva porque hasta donde yo sé no hay una definición formal universalmente aceptada, sino que hay varias ideas. Lo que vamos a entender por contagio es que una vez que ocurre un evento, la probabilidad de que ese evento vuelva a ocurrir aumenta, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad que se está transmitiendo, cuantas más infecciones uno detecta, la probabilidad de detectar nuevas infecciones aumentan, ¿no? Pues se va expandiendo. Bueno, entonces, ¿cómo modelamos esto? Polya dice, agarremos una urna con n pelotitas, de las cuales tenemos algunas blancas y otras rojas, sacamos una pelotita de la urna, miramos lo que salió, la volvemos a meter como en un esquema, ¿no?, binomial de muestreo con reemplazo, pero además de volver a meter la pelotita que sacamos, vamos a agregar otra del mismo color. ¿Qué pasó entonces? Cuando agregamos otra del mismo color, cambia la composición interna de la urna, aumenta el número de bolitas y aumenta el número de bolitas del color de la que yo saqué. Es decir, que ese color que yo obtuve en una siguiente extracción va a tener una probabilidad más alta de salir. Bueno, eso es un poquito la idea de contagio. Cuantas más yo saque blancas, voy a ir agregando más y más blancas y la composición interna de la urna se va a ir decantando a favor de las blancas y voy a tener más probabilidad de sacar blancas. Esa es un poquito la idea. Es exactamente el caso opuesto al de la distribución hipergeométrica, ¿no? Con la pelotita, la dejo afuera, entonces la composición bajó y en la siguiente extracción voy a tener menos probabilidad de sacar una del mismo color. Este es exactamente el caso contrario. Bien. Como les dije, es un esquema discreto, ¿no? Donde yo voy sucesivamente sacando pelotitas y voy contando la cantidad de pelotitas que saqué. Si yo lo quiero llevar esto a tiempo continuo, lo que hay que hacer es tomar el límite continuo y se origina lo que se conoce como proceso de Polya-Lumberg o proceso de Polya, que no es tan conocido como el de Poisson, pero es un proceso que sí se conoce desde hace casi un siglo. Que está gobernado por, bueno, esta tasa de ocurrencias que está acá, ¿sí? Este es el mismo lambda de la ecuación diferencial, que cuando este lambda tenga esta forma particular, vamos a decir que es el proceso de Polya. ¿Sí? Ahí gamma y beta son dos parámetros, esto es un proceso paramétrico que tienen que ser estrictamente positivos. Esto, si ustedes lo encuentran en algún libro, por ahí algún autor dice, bueno, gamma puede ser 0, eso depende del autor. Nosotros adoptamos esta definición porque varias de las cuestiones que utilizamos requieren esta definición en particular. Bueno,
lo nuestro se llaman procesos de Polya generalizados, así que obviamente si hay un proceso de Polya y hay procesos de Polya generalizados, lo que hacemos es generalizar esta idea y admitir un proceso que tenga, fíjense que acá en el numerador, ¿sí?, tenemos algo que es lineal en K. Bueno, es admitir esta misma función o dependencia lineal en K multiplicada por una cierta función de t, que bueno, va a requerir las condiciones de ser integrable y todo eso, para que bueno, efectivamente esta tasa la pueda cumplir. En el caso del proceso de Polya, esta capa de t es 1 sobre 1 más gamma t. Vamos a ver que cambiando esa capa de t podemos conseguir otros GPP distintos del proceso de Polya. GPP viene de Generalized Polya Processes. Bueno, estos fueron propuestos ya hace 13 años por Kono, Hidetoshi Kono creo que se llama, japonés, y fue empleada por varios autores a lo largo de la última década. No son tan conocidos, lo cual es, digamos, son relativamente nuevos, ¿no? Porque los propusieron por primera vez en 2010, lo cual a mí por lo menos me sorprende un poco, porque viendo el desarrollo matemático maduro y simple que tienen, en el sentido de que la teoría, digamos, no requiere nada muy oscuro, no requiere matemática de muy alto nivel, ni nada. De hecho, vamos a ver que hay fórmulas cerradas para la probabilidad, para el valor medio, etc. etc. Y bueno, a lo largo de esta última década hubo toda una serie de trabajos. Hay uno de un autor que se llama Cha, en el cual él encontró las fórmulas para un montón de cosas, probabilidad, valor medio, momentos de orden n, probabilidades conjuntas, condicionales, épocas, etc. Un montón de probabilidades asociadas. Después hay otro autor que se llama Badia, que en 2019 desarrolló otra generalización de estos procesos. No vamos a hablar mucho, lo vamos a mencionar, pero sí vamos a recuperar varios resultados interesantes de ese autor. Y por último, este dúo, Fendick y Witt, que hicieron 3 trabajos desde 2020 hasta ahora, en los cuales exploran sobre todo la aplicación de este proceso en teoría de colas, pero también tienen varios resultados teóricos interesantes que de hecho nosotros vamos a recuperar y hemos hecho algunas simulaciones justamente tomando eso. Bueno, esto medio ya se los comenté, existen algunas definiciones ligeramente diferentes. Para Cha, kappa tiene que ser una función Borel medible. Para Fendick y Witt, una función integrable Riemann y punto. Vamos a aceptar esta última, que es un poco más restrictiva. Bueno, estos para nosotros van a ser números reales positivos. Algunos autores admiten también que sea 0. Cuando es 0, lo que vamos a tener, si ustedes recuerdan la forma de la tasa, cuando gamma es 0, la dependencia de K desaparece y me queda algo que depende solo de T. O sea, eso es un proceso no homogéneo de Poisson, que bueno, son procesos que también ya están súper estudiados, son bastante más conocidos y también tienen un desarrollo completo. No los vamos a considerar dentro de los GPP, podría hacerse, pero conviene no hacerlo porque algunas de las fórmulas no son válidas si uno admite este caso. Bueno, y después hay otro caso interesante, que es cuando la misma fórmula uno pone gamma menor que 0, que ya la mayoría de las fórmulas de los GPP no van a funcionar, por eso no se lo suele considerar un GPP, pero sigue siendo un proceso válido, donde de hecho la PMF va a tener la forma de una distribución binomial. Algo que no mencioné es que para los GPP la función de probabilidad siempre va a tener la fórmula parecida a lo que es una binomial negativa. De hecho va a coincidir con la distribución binomial negativa cuando los parámetros sean de determinada manera. Pero enseguida vamos a ver algunos más detalles. Y bueno, cuando la función kappa de t es igual a 0, es decir, cuando no tenemos una dependencia del tiempo, de hecho no es necesario que sea 0, ahora estoy viendo eso, podría ser constante. Si esa capa fuera constante, lo que tenemos es un proceso que no depende del tiempo, con lo cual tendríamos lo que se conoce como procesos de nacimientos puros, del estilo del proceso de Joule, que también ya se conocen desde hace un montón. Bueno, todos los GPP son de Markov, esto lo dije de entrada. Esto es interesante porque vamos a hablar de lo que es incremento y de lo que es época, ¿no? Incremento va a ser
la diferencia entre el tamaño de la población en dos instantes distintos, ¿no? Vamos a considerar un instante de tiempo S y un instante de tiempo T mayor que S, y cuánto cambió la población en aquel entonces lo vamos a llamar incremento. ¿Por qué estrictamente incremento? Bueno, pues dijimos que van a ser procesos donde la población solamente puede crecer, no vamos a admitir que la población baje. Entonces eso es lo que vamos a llamar incremento, y a lo que son los instantes de ocurrencias de los eventos lo vamos a llamar épocas. Bien, esto yo les dije que la función de probabilidad va a tener una distribución binomial negativa. En realidad los incrementos, no solo la función de probabilidad del proceso, sino de cualquier incremento, van a tener una distribución binomial negativa que admita ciertos valores no enteros para los parámetros. Si ustedes recuerdan, la binomial negativa tenía ahí dando vueltas un combinatorio, por lo tanto los parámetros tenían que ser enteros. Acá eso va a estar generalizado y van a poder ser no enteros. Bien. El proceso de Polya es el único de los GPPs que tiene incrementos estacionarios u homogéneos, es decir, que si uno mira la distribución conjunta de n incrementos, esa distribución solamente va a depender de las distancias entre los incrementos y no de en qué momento se den. Y una propiedad muy importante que vamos a tener en cuenta varias veces es que estos procesos carecen de pérdida de memoria asintótica. Entendiendo que pérdida de memoria asintótica, esto no en el mismo sentido que hablamos antes de procesos de Markov, sino en el sentido de que las condiciones iniciales del sistema de ecuaciones diferenciales, que, bueno, las condiciones iniciales son de dónde arranca la población, en qué momento yo empiezo a contar y cuánto es la población inicial. Típicamente va a ser 0, pero podría no serlo. Cuando hablemos de pérdida de memoria asintótica nos vamos a referir a cómo persisten las condiciones iniciales en el tiempo. Generalmente lo que ocurre con estos procesos es que enseguida, cuando el proceso empieza a avanzar en el tiempo, se vuelve independiente de las condiciones iniciales, es decir, la influencia de las condiciones iniciales va a desaparecer asintóticamente, ¿no?, conforme el tiempo avanza. En general en estos procesos eso no va a ocurrir, es una propiedad muy importante que se denomina justamente carencia de pérdida de memoria asintótica, y la vamos a explotar bastante para lo que son las aplicaciones que estamos proponiendo. Bueno, algunas sutilezas, hay algunas tasas para las cuales no van a estar bien definidos. Estos detalles no les voy a dar demasiada bola acá, pero está bueno porque esto les va a quedar a ustedes, ¿no? Hay algunas condiciones para que el proceso esté bien definido, como para determinar qué tasa sí y qué tasa no. Lo que puede pasar es que si uno define mal la tasa, los procesos sean explosivos, donde explosivos quiere decir que digamos, en un tiempo finito el proceso salta al infinito porque ocurren infinitos eventos. Entonces lo que termina pasando es que si uno suma las probabilidades de todos los finitos eventos, eso es menor que 1 porque hay una probabilidad no nula de que hayan infinitos. Es una cosa medio rara, pero puede pasar si uno no tiene cuidado al definir la tasa. Se conoce ya desde hace muchos años para los procesos de nacimiento puros una condición necesaria y suficiente para que los procesos no exploten, y la misma condición se puede extender a estos procesos, como lo muestra este autor. Acá tenemos, ¿no?, lo que sería una explosión y una no explosión si uno mira el sample path del proceso, ¿no?, una realización del proceso. Un proceso que no explota, a medida que pasa el tiempo, va subiendo, puede subir con diferentes ritmos y demás, pero siempre en un número finito. Un proceso que explota puede pasar en algún momento que se dispare y ocurran infinitos eventos en un intervalito de longitud finita. Bueno, acá hay algún compilado de fórmulas que pueden usar, que son útiles. Nosotros creo que acá no vamos a usar explícitamente ninguna de estas, salvo esta, la del valor medio. Igual, como les digo, esto les va a quedar a ustedes. Como les dije de entrada, tenemos fórmulas para todo en estos procesos. O sea, hay fórmulas para la probabilidad, para el valor medio, para la autocovarianza. Todo lo que sean los momentos de orden 2 se pueden obtener a partir de estas. Esta también es muy importante, que es la probabilidad de 0 eventos en un intervalo, porque esta es la que determina que el proceso sea markoviano. Para los que hayan trabajado alguna vez con procesos de Markov,
todo lo que sea de Markov tiene que satisfacer justamente que esta distribución tenga una forma exponencial, ¿no? O que esta probabilidad, mejor dicho, tenga una forma exponencial. Si pasa eso, seguro se puede demostrar que el proceso es de Markov. Bueno, y esto, como les dije, tiene la misma forma de... Sí. Y esto, como yo les dije antes, la función de masa de probabilidad de cualquier incremento es parecida, o sea, la distribución es la misma que una binomial negativa, ¿no? Si uno a este e a la menos gamma por lambda mayúscula lo llama p, le queda p, 1 menos p, ¿no? Acá les queda algo en principio que podría ser entero, esto es entero. Bueno, si se revisan un poquito los índices y demás, van a ver que siempre que este beta sobre gamma sea un número entero, esto es la distribución binomial negativa de toda la vida. Acá la diferencia es que esto eventualmente podría no ser entero, por eso hace falta este combinatorio redefinirlo de esta manera y no, digamos, con el cociente de factoriales de toda la vida, porque no admitiría los valores no enteros. Algunos autores también lo definen esto como un cociente de funciones gamma, lo cual estaría bien sacando que la función gamma no está definida para los enteros, para los enteros negativos, con lo cual ya estarías prohibiendo unos cuantos valores. Igualmente, como para nosotros van a ser estrictamente positivos, para un GPP bueno, no quiero entrar en eso, pero estoy casi seguro que para un GPP esa definición anda igual. Pero bueno, nosotros adoptamos esta, que es como seguro que no da ningún problema. Bueno, acá tienen algunas definiciones más. Yo les había hablado de época. Época son los tiempos, los instantes de tiempo exactos en los que ocurren los eventos, ¿no? Recuerden que estos son eventos que se suceden en el tiempo y cada vez que ocurre un evento la población aumenta en 1. Podrían ser, como lo van a hacer en alguna de nuestras aplicaciones, casos confirmados de una enfermedad. Cada vez que hay un caso confirmado, el número total de enfermos se incrementa en 1. Bueno, y época vamos a llamar justamente a los instantes de ocurrencias de cada evento. Y las épocas van a tener estas distribuciones, ¿no? Estas funciones de densidad. Las épocas son variables aleatorias continuas, tienen una función de densidad. Vamos a tener la densidad marginal y la densidad condicional a conocer la época anterior. Son dos fórmulas importantes para algo que vamos a definir más adelante, que es el tiempo medio entre eventos. Y después, bueno, hay algunas también cositas teóricas interesantes de cómo se puede hacer para construir un GPP a partir de un proceso de base que desarrollaron estos autores. Y hay algunas generalizaciones más, además de los GPP, que nosotros no vamos a trabajar demasiado, pero existen. La primera, para mí, la más interesante o la más promisoria, porque las otras son tan generales que es como que es difícil pensar en obtener algún resultado interesante. Pero esta tal vez sí, que son los procesos de Pauli extendidos. El único autor que hasta ahora los ha trabajado es este Badía, que fue el que los definió, que son muy parecidos a los GPP, con la diferencia de que la dependencia de K ya no va a ser una función lineal, sino que va a poder ser cualquier función que cumpla las condiciones que vimos antes. Después tenemos otra generalización, que son los procesos no homogéneos de nacimiento, donde esta tasa puede ser cualquier cosa con tal de que sea integrable. Después tenemos los NHBP compuestos. Estos los propusieron estas dos señoras, Sendova y Minkova, en 2017, que lo que hacen es agarrar la misma idea del proceso de Poisson compuesto y extenderlo a los procesos de nacimientos no homogéneos, que son los de la ecuación diferencial que vimos antes. Y después tenemos los procesos de nacimiento y muertes, que son procesos donde la población, además de subir, también puede bajar. Tienen asociada una ecuación diferencial parecida. Los que hayan trabajado con teorías de colas lo deben conocer, porque las colas tradicionales se modelan con este tipo de procesos. Y bueno, en general los procesos de Markov y los procesos de conteo también se pueden entender como generalizaciones. Ya fui para atrás. Bueno, ¿qué ventajas tienen estos procesos? Como ya vimos, hay fórmulas para todo, son totalmente tratables matemáticamente, no tienen grandes dificultades por ese lado, a diferencia de otro tipo de procesos.
son bastante flexibles, la teoría ya está bastante completa, permiten modelar contagio, bueno, no solo lo permiten, sino que básicamente nacieron para eso, y admiten algunos fenómenos atípicos que no suelen ocurrir en otros procesos, particularmente el que se llama autosemejanza, que ahora en un ratito lo vamos a definir, que es una propiedad interesante, que estos procesos en general la cumplen, y que es algo que aparece bastante en la práctica y que suele dar problemas cuando uno modela, sobre todo con el proceso de Poisson. Bueno, un poco de bibliografía, esto les va a quedar para los que quieran profundizar. Y vamos a arrancar entonces con las aplicaciones. Bien, lo primero que vamos a hablar es un poquito de lo que son los modelos de tráfico y de por qué queremos meter los GPP en el campo de los modelos de tráfico. Los modelos de tráfico fueron desarrollados por Erlang para lo que es el modelado y el dimensionamiento de redes telefónicas y como para poder dar ciertos estándares de calidad de las redes telefónicas y telegráficas que en aquel momento se estaban comenzando a instalar. Están fuertemente basados en el proceso de Poisson. Eso es un problema, no fue un problema en su momento. ¿Qué pasó ahí? No fue un problema en su momento porque bueno, con las redes telefónicas eran lo bastante sencillas, ¿no? Piensen que eran redes donde había un solo tipo de mensajes, que estaban fuertemente estructuradas. Bueno, fueron redes donde el modelo de Poisson explotó, andaba todo súper bien, se usó durante casi 70 años, todo lo que es la teoría fundamental de colas y de los modelos de Erlang, y anduvo 10 puntos. Pero bueno, todo esto empezó a romperse cuando empezaron a surgir las redes multiservicio, las redes que tenemos hoy en día, y las cosas ya no anduvieron tan bien. Se propusieron para remediar esto otros modelos un poco más generales que el modelo de Poisson, por ejemplo, los procesos no homogéneos de Poisson, el proceso de Poisson markovianamente modulado, donde tenemos eventos de Poisson, pero tenemos dando vuelta una cadenita de Markov que me dice si los eventos los cuento o no los cuento, ¿no? Cositas así. Modelos basados en series temporales, en flujo, modelos continuos. La verdad es que no se logró nunca establecer un estándar y hoy todavía no existe un estándar. De hecho, hoy en día el estándar siguen siendo los modelos de Erlang y el proceso de Poisson, que todo el mundo sabe que no andan bien, pero bueno, se usan porque básicamente no hay otros. Y bueno, surge un poquito la pregunta de por qué empezaron a fallar estos modelos. Y ahí aparece la noción de correlaciones, dependencia de rango corto y dependencia de rango largo, que es algo que ya habíamos mencionado de otra manera, que es cómo se extiende en el tiempo la influencia de las condiciones iniciales. Bueno, los modelos de tráfico generalmente a lo que van a apuntar es a modelar el tráfico agregado. ¿Y qué es el tráfico agregado? Bueno, imagínense ustedes que en una red van a tener un montón de dispositivos conectados que pueden o no ser independientes. Cada uno de esos dispositivos van a actuar como una fuente, es decir, van a emitir mensajes, paquetes que se van a transmitir por la red. Y vamos a tener algún nodo de la red, típicamente uno mira un router o algo por el estilo, un switch. Y lo que va a ver es algo como esto, ¿no? Donde yo veo que por acá, ¿no? Como yo estoy mirando y veo que están pasando mensajes que vienen de este emisor, de este emisor, de este emisor, ¿no? Y lo veo ahí como un poquito todo mezclado. Por eso se suele hablar, los autores hablan de tráfico agregado. Bueno, si los emisores tuvieran determinadas características deseables, por ejemplo, que operaran todos de manera independiente y que los mensajes se emitieran cada uno con una distribución de Poisson, bueno, esto tiene una forma bien conocida que anda súper bien, que es la de un proceso de renovación. Pero la realidad es que esto no ocurre, y de hecho ocurre algo que es bastante problemático, que es que los dispositivos no operan todos en la misma escala de tiempo, ¿no? Podría ser que alguno esté emitiendo mensajes del orden de segundos, qué sé yo, un mensaje por segundo, 2 mensajes por segundo, y de repente tener otro que manda un mensaje por día, ¿no? Y están como en escalas de tiempo muy distanciadas,
Y esto, a medida que la red va creciendo, lo que tiende a ocurrir es que si uno mira el tráfico agregado, va a encontrar, en cualquier escala de tiempo que mire, va a encontrar cúmulos de mensajes. Entonces lo que termina pasando es que el tráfico agregado, si uno lo va mirando en distintas escalas de tiempo, es como que se ve siempre igual, ¿no? Porque no importa si yo lo miro en escala de días, de segundos, si yo lo miro en las de segundos, voy a ver solamente las contribuciones de los procesos que operan en esa escala. Si lo miro en escala de días, lo mismo. Entonces es como que el proceso se ve más o menos siempre igual. Esa es una propiedad que se llama autosemejanza, que justamente se define de esta forma, ¿no? Un proceso x de t se va a decir autosemejante si existe algún número h entre 0 y 1, tal que x de t es igual en distribución, o sea, tiene la misma distribución estadística que el proceso sometido a un cambio de escala, ¿sí? Y con un ligero ajuste de magnitud. Es decir, que en cualquier escala de tiempo que yo mire, las características estadísticas del proceso no varían. Por eso se dice que estos procesos son autosemejantes, invariantes respecto de la escala o fractales. Esta constante h se llama parámetro de Hurst y en particular la autosemejanza aparece si este parámetro, bueno, en particular vamos a decir que tiene dependencia de rango largo si este parámetro está entre un medio y 1. Dependencia de rango largo significa que la función de autocorrelación del proceso no decae exponencialmente en el tiempo, sino que pasando tiempos largos voy a seguir viendo la función de autocorrelación. ¿Y cómo se originan estos procesos? Bueno, hace un rato hablamos de las épocas. Estos procesos se originan cuando las épocas tienen distribuciones de cola pesada. Esto de cola pesada quizás no es tan conocido, es bastante interesante porque hay algunas distribuciones conocidas que son de cola pesada. Básicamente, que una distribución sea de cola pesada quiere decir que la cola de la distribución, ¿sí? Ustedes piensan en la función densidad, la cola de esa función va a caer más lento que una exponencial. Uno está acostumbrado a pensar en clave distribución normal, donde la cola de la distribución normal siempre cae exponencial. Bueno, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Por ejemplo, cuando la cola de la distribución cae como un polinomio. Hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque como la cola no decae tan rápido, hay probabilidades bastante altas de encontrar valores, ¿sí?, elevados, que es lo que suele pasar, y por eso se le dice que tiene cola pesada, porque la cola pesa en la distribución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Decimos que hay probabilidad alta o no negligible de encontrar valores muy grandes. Entonces, si estamos diciendo que las épocas tienen cola pesada, lo que va a pasar justamente es que haya una probabilidad no negligible de que las épocas sean muy largas. Y eso termina impactando justamente en esto de que puedan aparecer fenómenos en escalas de tiempo muy disímiles. Por lo tanto, eso termina siendo causa directa de la autosemejanza. Hay una distribución muy conocida que tiene estas características, que es la distribución de Pareto. En particular, la distribución de Pareto es una distribución de ley potencial porque cumple que la cola decae de esta manera. Y en una propiedad interesante que tienen estas distribuciones es que si este parámetro A es menor o igual que un cierto m, que acá m va a tener que ser un entero positivo, lo que vamos a tener es que todos los momentos de orden m o superior van a ser infinitos. Entonces, en particular, si A estuviera entre 1 y 2, lo que vamos a tener es que existe el momento de orden 1, pero no existe el momento de orden 2. O sea, es una distribución que va a tener valor medio finito, pero varianza infinita. Bueno, eso pasa con algunas selecciones de parámetros de la distribución de Pareto. Y el caso, digamos, el peorcito sería cuando tenemos alfa menor que 1, ¿no? Porque si tenemos alfa menor que 1, lo que tenemos es que todos los momentos son infinitos, incluso el valor medio, ¿no? Es una distribución que no tiene ni siquiera valor medio bien definido. Eso es muy problemático, porque en general uno está acostumbrado a trabajar con valores medios.
Bueno, y entonces uno se pregunta quizás si esto está medio tirado de los pelos o si realmente en el tráfico uno ve la autosemejanza. Bueno, la respuesta es que sí. O sea, hay numerosos estudios experimentales en los cuales se ha detectado empíricamente la autosemejanza. O sea, analizando tráfico, haciendo estadísticas sobre el tráfico a distintos niveles y en tipos de tráfico muy distintos, se observa la autosemejanza incluso en distintas capas. Uno quizás está acostumbrado a pensarlo como en los paquetes que uno ve en la red, ¿no? A nivel de paquetes, de capa de transporte. Bueno, ahí, si ustedes miran este artículo, ahí se ve, digamos, se trabaja mucho sobre el hecho de que en capa de transporte uno encuentra la autosemejanza y hay estudios que lo confirman. Y hace poco hemos visto también uno que creo que no está citado acá, de un experimento que hicieron unos flacos, que lo que hicieron básicamente fue salir a andar por una ciudad en Dinamarca, le montaron una antena en el techo de una van y lo que hicieron fue medir la potencia en distintos rangos de frecuencia de señales inalámbricas, de wireless, y encontraron que el agregado de todas esas señales era autosemejante, o sea que a nivel capa física eso también aparece. Bueno, acá hay como un resumencito de los distintos tipos de modelos de tráfico que tenemos. Los más simples son los no correlacionados, que son los de Poisson, los procesos de renovación. Después tenemos algunos con dependencia de rango corto, donde hay una correlación, la función de correlación en el tiempo está, que es de rango corto porque las condiciones iniciales pierden su influencia rápidamente. Y por último tenemos los modelos con dependencia de rango largo, que son los que mencionamos antes, ¿no? Quizás el que más se ha trabajado es este, el movimiento browniano fraccional, que es una variación del movimiento browniano, que está en ese mismo artículo que yo les mencioné. Y bueno, los GPP justamente decimos que sería una buena idea incorporarlos en ingeniería de tráfico, porque los GPP pueden modelar procesos autosemejantes. De hecho, nosotros hemos trabajado con uno que lo llamamos modelo BPM, lo vamos a definir en un ratito, que es autosemejante, tiene épocas con distribución de cola pesada. Y además, otra cosa interesante es que los efectos de contagio, que justamente a lo que principalmente apuntan a modelar los GPP, son algo que podemos esperar en las redes modernas. Para mí el caso más típico es pensar en una red de sensores, por ejemplo en un entorno industrial, donde se van emitiendo mensajes todo el tiempo diciendo, bueno, todo está bien, todo en orden, hasta que en algún momento en algún sensor hay una detección anómala y todos los dispositivos conectados a la red, ante una detección anómala, bueno, empiezan a operar en conjunto y sueltan una catarata de mensajes en la red, por ejemplo, para iniciar un protocolo de fallo seguro o algo por el estilo, o para intentar corregir el fallo, lo que sea. Tiene mucho sentido cuando uno lo piensa en entornos industriales, ¿no? Y bueno, hasta el momento hay prácticamente nula evidencia del uso de GPP para modelar tráfico. De hecho, en realidad hay nula evidencia del uso de GPP para cualquier cosa, salvo estos artículos que les cité hace un rato, que la verdad es que la mayoría son puramente teóricos. El único artículo que tiene alguna suerte de intento de aplicación en un campo práctico es este trabajo de Fendick y Witt, que igualmente es puramente teórico, pero está como pensado en clave tráfico. Digamos, si bien no hay nada experimental, está como pensado que ellos están desarrollando estos modelos con esta idea en mente. Pero en cuanto a, quiero insistir en este punto, en cuanto a el campo experimental, el campo de aplicación directa, todavía no hay nada. O sea, esto es terreno fértil. Bien, referencias sobre modelos de tráfico, esto todos los pueden consultar, son algunos de modelos de tráfico en general, otros de autosemejanza y detección de autosemejanza en redes.
y estos últimos artículos de Fendi Kiwit, que es ya sobre GPP y con un poquito de orientación hacia este campo. Bueno, entonces más o menos esto sería lo que nosotros queremos hacer de GPP en redes. Para complementar esto, les voy a contar un poquito del laburo que estuvimos haciendo desde hace unos años a esta parte. Principalmente en dos campos. También vamos a hablar un poquito de teoría de colas, porque hay como bastante para hacer con estos modelos en teoría de colas, y eso tiene aplicación directa en tráfico. Pero bueno, tiene un orden un poquito raro que tiene que ver con cómo convenía ordenarlo para definir algunas cosas que vamos a ir usando y demás. Así que vamos a ir con fiabilidad, teoría de colas, epidemiología y física. Y vamos a ir viendo la aplicación en cada caso y qué es lo que vamos necesitando. Bueno, confiabilidad. ¿Qué es confiabilidad? Parece que me adelanté, no. Ah, me está faltando la definición. Bueno, no importa, si lo digo. Confiabilidad quiere decir que un sistema funcione de manera razonable, o sea, de la manera que uno espera, bajo las condiciones encontradas durante el periodo de tiempo predefinido que uno tiene en la cabeza cuando diseña el sistema, ¿no? Entonces, vamos a decir que el sistema, cualquier sistema, puede ser un sistema mecánico, eléctrico, informático, físico, cualquier tipo de sistema, vamos a decir que es confiable si cumple con esas condiciones. Y en particular nos va a interesar la confiabilidad del software. El software tiene algunos problemas relacionados con la confiabilidad, porque los sistemas físicos, los sistemas de tipo mecánicos o de hardware, como mayormente los resultados están ligados a la calidad de los materiales, a cuestiones más bien de índole física, es más fácil hacer estadística. Y además los procesos de fabricación de hardware generalmente tienen determinadas características, por ejemplo, que primero uno fabrica el producto y después lo prueba, que bueno, le evitan ciertos problemas. Que uno en general cuando piensa en un modelo de confiabilidad tiende a asumir ese tipo de cosas que en software no van porque no se hacen. De hecho, uno siempre piensa, ahí sí, yo tengo que fabricar primero un producto y luego lo pruebo. No puedo probar algo que no está fabricado. Bueno, eso no es cierto en software. En software uno puede probar algo que todavía no está hecho. De hecho, eso se llama TDD y es una técnica para desarrollar software que consiste en escribir primero las pruebas y después el software. Así que bueno, este tipo de cosas que en el mundo del hardware quizás son muy given, en el software no ocurren. Y bueno, lo que terminó pasando es que los modelos de confiabilidad que andaban muy bien con los sistemas electrónicos se cayeron a pedazos cuando se los quiso aplicar al desarrollo de software, sobre todo en lo que son los procesos de desarrollo modernos, porque los modelos son muy dependientes de el tipo de proceso o la forma en la que yo voy a estar desarrollando. Bueno, los modelos típicos de confiabilidad de software han sido los basados en procesos no homogéneos de Poisson. Acá tenemos una tablita en la cual vemos algunos. Todos estos están basados en procesos de Poisson, ¿no? Que son procesos que ustedes recuerdan al principio, donde la tasa de ocurrencias no dependía del tamaño de la población. Acá tasa de ocurrencias va a querer decir, bueno, cuántas fallas ocurren por unidad de tiempo. El tamaño de la población va a ser toda la cantidad acumulada de fallas que yo detecté hasta cierto momento. Por ejemplo, si yo ahora hasta el momento detecté 10 fallas, puedo haber detectado 3 hoy, 2 ayer y 5 la semana pasada. Bueno, entonces voy a tener una población de 10 en este momento. Y bueno, claramente podemos considerar tasas que dependan del tamaño de la población y del tiempo. Bueno, los modelos tradicionales consideraban tasas que solamente dependían del tiempo. Acá hay alguna serie de modelos paramétricos bien conocidos, el Musa-Okumoto, el Goel-Okumoto, ¿sí? El Delay S-Shape y el logístico. Bueno, algunas cositas interesantes es que estos modelos son bien diferentes entre sí, tienen distinto número de parámetros y van a ser distinto el tipo de curva que pueden modelar.
uno generalmente lo que va a mirar de estos procesos va a ser la función de valor medio, ¿no? Va a querer mirar cómo es en el tiempo, cómo se comporta en el tiempo la función de valor medio, que me va a dar la cantidad de fallas esperadas a lo largo del tiempo. Bueno, si yo las modelo con un proceso de Poisson, el proceso de Poisson tiene un valor medio que es lineal, por ende yo esperaría ver que las fallas siguieran, ¿sí?, una recta. Eso es como medio tirado de los pelos, de hecho no ocurre. Modelos como el de Musa Okumoto y el de Goel Okumoto, lo que va a pasar, de hecho, bueno, el de Goel Okumoto se ve clarito, ¿no? Esta expresión es la misma expresión que seguramente ustedes tengan vista en algún momento de haber estudiado física, que es la curva de carga de un capacitor, ¿no? En un circuito RC tiene esa misma forma. ¿Cuál es la idea de una curva de este tipo en confiabilidad? Bueno, la idea es que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de fallas que ocurren es cada vez menor porque el sistema se va volviendo más confiable, entonces es como que la curva se va planchando hasta llegar a un límite asintótico que va a ser la cantidad total de fallas. O sea, son modelos que asumen que hay un número finito de fallas que en algún momento las vas a corregir y no encontrás nunca más. Eso también en el software no suele pasar porque uno sigue agregando código y sigue sacando actualizaciones y siguen apareciendo bugs. O sea, nada, son modelos que anduvieron muy bien en algún momento, pero en el software medio que se cayeron a pedazos. El delay S-shape y el logístico son más interesantes porque tienen una forma de curva sigmoidea, ¿no? El modelo logístico, esta es justamente la curva logística, que tiene una forma de S, tiene un punto de inflexión en el medio, y al principio la tasa de fallas crece, o sea, a medida que avanza el tiempo, al principio de todo, el número de fallas que detecto aumenta cada vez más rápido, hasta cruzar el punto de inflexión, y cuando cruza el punto de inflexión, ahí se empieza a desacelerar hasta que, bueno, llega a un cierto techo. El delay S-shape es igual, tiene la curva es distinta, pero tiene la misma propiedad, es una curva de tipo sigmoidea. Esos modelos son más piolas para modelar software porque, bueno, una de las cosas que uno espera en procesos de software típicamente es justamente que la tasa de fallas al principio de todo sea creciente, porque uno está metiendo y metiendo código. Bueno, estos son como un poquito los modelos tradicionales. Hay algunos que ya no anduvieron para nada y otros como estos dos que dentro de todo pueden andar. Y después tenemos lo que serían modelos basados en GPP, ¿no? Este sería, por ejemplo, el proceso de Polya, que es el más conocido, pero el problema que tiene el proceso de Polya es que esto sale haciendo las cuentas con las formulitas que vimos hace un rato. El proceso de Polya tiene una función de valor medio que es igual a la de Poisson, es una recta, entonces termina teniendo el mismo problema que el proceso de Poisson. Yo esperaría tener siempre lineal en el tiempo, o sea, eso no se acelera ni se desacelera, lo cual es un problema porque es lo que uno esperaría. ¿Podemos ir reduciendo por Sí, sí. Bueno, y este modelo que es bastante interesante, el BPM, que es un modelo que hemos propuesto nosotros y que ha andado muy bien en confiabilidad. Bueno, lo que se tiene que hacer típicamente es ajustar los modelos a los datos, cosa que uno puede hacer o conociendo la PMF, uno hace máxima verosimilitud y con los datos que recopiló de la práctica ajusta el modelo, encuentra los parámetros del modelo y bueno, eso después uno lo puede usar para predecir y demás. Y otra alternativa, si no están disponibles o no son fáciles de resolver las ecuaciones de verosimilitud, uno lo que puede hacer es hacer un ajuste de mínimos cuadrados a la curva de valor medio, que es lo que típicamente hemos hecho nosotros. Bueno, este modelo BPM, que es este que les mencionaba yo hace un rato, tiene una característica interesante que es que la función de valor medio, ¿sí?, es polinómica con un exponente que es gamma sobre beta, donde gamma y beta son los parámetros, ¿sí?, y de hecho son los parámetros de la parte lineal en K. Entonces, la característica interesante que tiene este modelo es que si gamma es mayor que beta, ese polinomio va a darnos una función que es cóncava hacia arriba, ¿no? Porque es una t elevado a algo que es mayor que 1. Y si este gamma fuese menor que beta, lo que tenemos es, ¿no?, como algo que va a ser cóncavo hacia abajo. Y si gamma fuese igual que beta, nos queda una función lineal, con lo cual
Este modelo puede adaptarse a, dependiendo de la selección de los parámetros, puede adaptarse a modelar 3 tipos de situaciones muy distintas. La única pegada es que no admite puntos de inflexión, pero bueno, eso lo podemos resolver separando en pedazos los datos y haciendo multietapa, ¿no? Ajustando el modelo a cada segmento de datos. Bueno, tenemos algunas definiciones importantes, esto yo ya se los había comentado, lo que es el tiempo medio entre eventos, que cuando consideramos fallas en software lo llamamos MTBF o tiempo medio entre fallas, que es básicamente cuánto esperamos que transcurra entre la detección de una falla y la siguiente. Bueno, hay varias maneras de definirlo, uno lo puede definir como el tiempo hasta la falla menos el tiempo hasta la anterior. Esto tiene la pegada de que estos dos tienen que existir y ser finitos y eso no siempre pasa. En particular no pasa cuando las distribuciones son de cola pesada porque el valor medio puede ser infinito, ya lo comentamos. Así que a veces hay que considerar alguna definición condicional como esta que está acá, que es lo que típicamente nosotros vamos a hacer. Bueno, les dejo los detalles a ustedes, pero es una métrica interesante porque justamente uno muchas veces le interesa decir y yo espero que pase un segundo entre falla y falla. Y esto puede servir, entre otras cosas, para estimar los datos cuando los datos no estén disponibles. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Y acá hay un ejemplo de aplicación de esto a proyectos de software, donde nosotros lo que hicimos fue ajustar el modelo variando o limitando el dominio de tiempo de dato a dato y vimos cómo iban cambiando los parámetros y yo agregaba los datos de uno en uno. Y recalculando el MTBF para cada momento de tiempo, agregando los datos de A1, encontramos que seguían los datos de esta manera, ¿no? El MTBF sea decreciente, lo que quiere decir es que las fallas están cada vez más cerquita en el tiempo, ¿no? Porque el tiempo entre dos fallas sucesivas es cada vez menor. Y esto es lo que suele pasar al principio de los proyectos de software. Bueno, referencias, porque acá no puse estos en mayúscula, vaya uno a saberlo. Referencias les quedan para ustedes. Bueno, y acá hay algunas referencias de trabajos que hemos publicado nosotros en este campo que lo hemos trabajado durante varios años. Bien, vamos a hablar un poquito de teoría de colas. Calculo que muchos de ustedes ya se habrán encontrado alguna vez en la vida con la teoría de colas. Es un campo bastante común en la ingeniería. Lo que vamos a hablar es de cómo diseñar o cómo modelar una cola, una línea de espera. Esto puede usarse desde para diseñar la sala de espera de un banco o de un comercio, como para pensar en diseñar un procesador considerando los procesos que van a llegar y la rapidez con la que tienen que ser atendidos, ¿no? Bueno, la notación es esta, muy conocida, donde tenemos un proceso de arribos con esta distribución, un proceso de servicio con esta distribución y n servidores. Generalmente también nos va a interesar la política de servicio y eso va a determinar el tipo de cola. Y en teoría de cola generalmente lo que uno hace es estudiar el comportamiento límite, o sea, dejar la cola andando mucho tiempo y ver qué pasa, si la cola crece indefinidamente, si se estabiliza, si tiene una distribución límite, si no la tiene, bueno, todas métricas de interés. Generalmente si existe distribución de estado estacionario, uno puede definir un montón de cositas y puede enunciar las leyes de Little que dicen cómo están relacionadas las métricas en el estado estacionario. Pero bueno, todo esto justamente requiere la existencia de estado estacionario, algo que en la cola más sencilla, la MM1, pasa siempre que se cumpla determinada condición, está bien estudiado y todo anda súper bien, pero en la vida real, donde las colas no son MM1, bueno, uno tiene que ya estar prevenido de que el estado estacionario puede no existir, o sea, pueden ser colas que se queden siempre en un transitorio. Y de acuerdo con el estado interno de los procesos de arribos y servicios, las colas las vamos a clasificar en 3 tipos diferentes. Importante, ¿a qué nos referimos con estado interno de los procesos de arribos y de servicios? ¿Se acuerdan que la tasa podía depender de K? Bueno, ese K era el estado del proceso estocástico. Si yo estoy pensando en el proceso de arribos, el K va a ser el número de arribos que he tenido hasta este instante. Si estoy pensando en los servicios, el estado va a ser el número de clientes que yo serví. Bueno, dependiendo de cómo sea el estado interno de cada proceso, yo puedo clasificar las colas en 3 tipos. Las colas independientes son donde el proceso de arribo tiene su K, su propio estado, y el proceso de servicio tiene su propio estado y no se miran mutuamente.
Las colas de nacimiento y muerte son las más comunes, donde los dos procesos tienen como estado interno el tamaño de la cola, es decir, donde yo voy ajustando mi tasa de arribos y mi tasa de servicio en función de qué tan grande es la cola. Estas son las más comunes, sobre todo por el hecho de que en las colas tradicionales, como la MM1, las tasas de arribos y de servicios no dependen de K, entonces se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte. Pero cuando las tasas pueden depender de K, hay que tener cuidado con esto. Y las colas adaptativas, que son, bueno, ahora en un rato lo voy a dar con más detalle, pero vamos a hablar de colas donde los dos procesos están mirando el número acumulado de arribos. Entonces, lo que yo voy a hacer es adaptar los servicios en función de si me llegaron muchos clientes, ¿no? Esa sería un poquito la idea. Gran parte de la teoría de colas descansa sobre asumir procesos de Poisson, ¿no? Esto ya lo dije, y esto no es nada realista, ¿sí? Cuando uno asume procesos de Poisson, todo anda súper bien. Pero en el mundo real uno no puede asumir Poisson en todo, pese a que muchas veces los estadísticos asumen Poisson o asumen normalidad en todo. Es algo que no se puede y no se debe hacer y hay que tener cuidado. Así que hay que ver qué resultados se preservan y qué resultados no se preservan, en particular cuando uno en lugar de Poisson asume GPP. Bueno, hay un resultado interesante que son las fórmulas de Polaczek-Khinchin, que estas fórmulas, en particular para un proceso de polia, se pueden recuperar fórmulas muy parecidas, un poquitito más complicadas, pero muy parecidas, que lo que van a dar son justamente el valor de ciertas métricas, L y W, que son el tamaño de la cola o el número de clientes en cola, y el tiempo promedio de un cliente en cola en estado estacionario, que también se relacionan por las leyes de Lidl y demás. Y esta fórmula justamente da la descripción de cómo es el estado estacionario de una cola para un proceso de servicio genérico si yo asumo que las llegadas son Poisson. Pero algo interesante es que si las llegadas son polia en lugar de Poisson o son GPP, igualmente estas fórmulas funcionan. ¿Cuál es el problema? Que no siempre uno va a tener estado estacionario, que es lo que yo les comentaba hace un ratito, ¿no? Que la mayor parte de la teoría de colas descansa sobre suponer que hay estado estacionario. Pero en los procesos de tipo GPP lo que puede pasar es que hay estado estacionario con una probabilidad y no lo hay con una probabilidad. O sea, yo a priori no sé si va a haberlo o no va a haberlo. Para los que sepan teoría de colas, en la cola MM1 uno mira las tasas y ya sabe si hay o no hay estado estacionario. En los GPPs eso es aleatorio, o sea, puede haberlo o puede no haberlo. Y eso es un problema. Si lo hay, estas fórmulas valen, pero si no lo hay ya no van a valer. Cositas que hay que ir teniendo en cuenta. Bueno, y vamos a decir que una cola es estable si el tamaño promedio, cuando yo dejo la cola andando mucho rato, es finito, o sea, no crece más allá de todo límite. Y una peculiaridad que tienen las colas con arribos GPP, en particular la cola polia G1, no va a ser necesariamente estable ni tampoco va a ser necesariamente inestable, es decir, va a haber una probabilidad fija de que resulte estable y una probabilidad fija también de que la cola diverja y haya un número infinito de clientes en cola. Lo cual es extremadamente problemático porque no queremos un número infinito de clientes en cola en ninguna de las aplicaciones que uno se puede imaginar. Hay algunos avances interesantes que publicaron este dúo Fendig y Witt, en la que dan, por ejemplo, algunas condiciones para las cuales esta cola se mantiene estable, ¿sí? Condiciones que tienen que ver con tomar una tasa de tipo adaptativo o tomar un número infinito de servidores. Que bueno, está interesante para verlo. Hay que ver cómo llevarlo a la práctica, porque uno intuitivamente diría sí, con un número infinito de servidores seguro que las colas no me crecen más allá de todo límite, pero ¿cómo llevo un número infinito de servidores a la práctica? Así que bueno, también terreno fértil, hay mucho trabajo para hacer en este campo. Y acá hay algunas simulaciones que hicimos nosotros recientemente, en las cuales lo que hicimos fue básicamente armar una rutina para simular las colas. El procedimiento para simular las colas es estándar, ¿sí? Uno conoce la distribución que tienen las épocas de las colas, entonces simulo los números aleatorios que me dan las épocas y las voy incrementando o decrementando en función de si esa época corresponde a un arribo o a un servicio. Y después lo que hicimos fue, una vez de tener simuladas 1000 colas para un modelo dado,
clasificarlas en si fueron estables o inestables. No quiero entrar en muchos detalles, pero hay varias formas de hacerlo. Uno puede mirar el tamaño final y decir si fue muy grande o muy chiquita. También puede mirar la forma de la cola. Por ejemplo, si la cola tiene arribospolia, uno esperaría que una cola divergente se aproxime a una línea recta, que es el valor medio de polia, ¿no? Porque lo que tendría es que el proceso de polia domina totalmente sobre el otro. Bueno, nada, hay técnicas que uno puede usar para determinar si la cola fue o no fue estable. Y lo interesante que hicimos fue también mirarla para el caso de arribos BPM, ¿no? Siempre con servicios Poisson, pero para arribos BPM. Y lo que uno ve es que las proporciones de colas estables van cambiando en función de cómo selecciono los parámetros, ¿sí? Acá en estos diagramitas lo que hice fue graficar la proporción de colas estables en función de la tupla de parámetros. Y uno ve que para determinadas selecciones de parámetros tengo una proporción altísima, incluso todas, de colas estables, y para otras tengo proporciones muy bajas, lo cual es totalmente razonable. Referencias les quedan para ustedes. Bueno, y en la aplicación en epidemiología, en la cual también hemos trabajado bastante nosotros, básicamente lo que hemos hecho fue, en plena pandemia, dijimos, bueno, veíamos en la tele las curvas, ¿no?, que mostraban de la pandemia, que nos bombardeaban todos los días con eso, y dijimos, che, pero esto se parece bastante a las curvas que vemos nosotros en confiabilidad, ¿por qué no probamos de usar este modelo en epidemiología? Bueno, lo hicimos. Y sorprendentemente resultó que nuestro modelo anduvo tan bien como los modelos SIR, que son los que uno veía todo el tiempo en la tele, que de hecho tienen casi 100 años ya los modelos SIR. Y bueno, nuestro modelo se podría argumentar que es más simple que un modelo SIR porque no separa la población en compartimientos, uno tiene siempre una población homogénea y lo que hace es simplemente modelar la cantidad de infecciones acumuladas o de muertes acumuladas y sacar algunas métricas en función de eso. La verdad es que anduvo súper bien. Nada, justamente esa es la idea. A veces hay que tener algunos cuidados. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque son cuestiones más que nada de implementación. Va a estar bueno que lo lean si les interesa el tema de cómo hacer un ajuste a una curva de epidemiología, que hay que separarla de acuerdo con una ola. Cada ola tiene dos partes y hay que ver cada una en particular, ¿no? Bueno, y lo interesante de aplicar el modelo BPM, como ya habíamos visto, el modelo BPM con gamma mayor que beta iba a tener una curva con derivada segunda positiva, ¿no? Una curva cóncava hacia arriba. Eso es interesante para la etapa inicial de una epidemia, donde yo tengo contagios que se producen cada vez más seguido y el número de infecciones se acelera, ¿no?, hasta llegar a ese famoso pico del que tanto hemos hablado, y una vez pasado ese pico, arranca lo que se conoce como etapa de mitigación, que el proceso BPM también lo puede modelar, ¿no? Porque el proceso BPM también puede modelar con gamma menor que beta una curva que se va aplanando hasta llegar a un techo, ¿no? Por lo cual es interesante pensar que el modelo BPM, que también anduvo en confiabilidad, también puede andar, y de hecho anda bien, para modelar lo que es el avance de una epidemia. Bueno, y acá se ven las curvas. Como ustedes ven, la curva del modelo y los datos reales son súper parecidas. Estas las elaboramos nosotros, están publicadas en algunos de nuestros trabajos. Y bueno, acá tienen las referencias, está la referencia del modelo SIR y el resto son las de 3 trabajos que hemos hecho nosotros junto con una colega, Verónica Moreno. Tenemos uno publicado en una revista del Elsevier, otro publicado en una revista de Gruyter y este lo presentamos en un congreso hace 2 años. Y la última aplicación que vamos a ver es lo que se conoce como fenómenos de transporte en física de estado sólido. No hay mucho para decir acá en realidad porque es algo que está totalmente virgen, o sea, la aplicación de GBP es acá. Lo que es interesante es ver que en estos modelos, que en estos fenómenos, los fenómenos que se conocen como transporte, que básicamente es en un sólido no cristalino, es decir, un sólido desordenado, si se excita un electrón, ese electrón salta de estado energético y se mueve en el espacio. ¿Y cómo se mueve en el espacio? Bueno, en condiciones normales, de acuerdo con un movimiento browniano, ¿sí?, un proceso de difusión. Pero alguien vio en algún momento que había casos anómalos donde las mediciones de posición no coincidían con lo que predecía
el modelo de difusión, que es lo que tradicionalmente siempre andaba bien. A eso alguien le puso el nombre de transporte dispersivo, porque lo que veía era como una dispersión en el espacio. Lo empezó a estudiar y se dio cuenta que lo que estaba pasando era que las distribuciones asociadas tenían cola pesada. Entonces, como las distribuciones tenían cola pesada, había una probabilidad alta de ver los electrones dispersos en lugares donde no se corresponderían si el patrón fuese el de transporte normal. Bueno, entonces acá lo que vemos es que en un fenómeno que no tiene absolutamente nada que ver, ni J, encontramos exactamente el mismo fenómeno, la autosemejanza, ¿no? Donde por culpa de estas condenadas colas pesadas empiezan a aparecer cosas raras que nos hacen explotar por el aire toda la teoría. Entonces parece ser adecuada la idea de considerar procesos basados en GPP en lugar de procesos de movimiento browniano para describir este fenómeno. El problema subyacente es el mismo, las distribuciones de cola pesada. Entonces, si los GPPs andan bien para describir situaciones donde dan problemas las distribuciones de cola pesada, bueno, también van a andar bien acá. Esta sería un poquito la idea. Hay referencias. Y bueno, nada, como conclusiones, un poquito de todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Los GPP, en particular nosotros hemos trabajado muchos con el modelo BPM, pero no estamos para nada limitados a eso. Los GPPs lo que van a tener es que son flexibles, son sencillos, se han usado poco, pero la teoría está bastante madura. Entonces, para todo este tipo de fenómenos donde hay problemas de autosemejanza, de cola pesada, parecen ser una alternativa muy buena a los modelos vigentes. Bien, hasta acá llegamos. Espacio para preguntas. Sí. Yo estoy asumiendo una población totalmente uniforme de clientes, de manera que yo voy a tener un mismo tipo de clientes. O sea, para mí todos los clientes son iguales, lo único que me importa es cuándo llegan. O sea, no considero arribos batch ni nada. En el caso tipo de cajero, por el cajero no estás asumiendo el que va a sacar plata y que va a No, son todos iguales. Lo único que a mí me importa es que llegan de uno en uno y con qué distribución llegan. Sí, poblaciones uniformes. Sí. Sí. Mira, yo quería hacerte una pregunta respecto del tema de tráfico, bueno, he trabajado algunas cosas en esa. Digamos, el modelo que se está usando en esos papers de Willinger y demás, donde encontrar entre productos similar, se basaba en un modelo de ONO, ¿no? Un modelo donde había gente que computadoras host que transmitían datos a velocidad constante con otras mínimas. Y Eso se puede hacer con un MMPP. sí, está bien. Espera que termine la pregunta. En general, la forma de generar la autosimilaridad era poner en esa fuente sonó, pues digamos, el tiempo on y off podía ser bosoniano o algo así. Pero el punto era poner, digamos, tenías que poner en algún punto una cola pesada, ¿sí? Una distribución de cola pesada. Si no, no lograbas la autosimilaridad. Yo he visto otros modelos que ahora no recuerdo bien cómo eran, pero siempre el punto es que tenés que alimentar en algún lado con la cola pesada. Entonces, mi pregunta es, si este modelo de Polya, el proceso de Polya, permite evitar eso de poner la cola pesada, decir, che, mira, yo pongo este juego de parámetros, alfa y, perdón, beta y gamma, Sí. y genero la cola pesada y poder explicar por qué con esos parámetros, digo, pues yo la cola pesada tengo una distribución X, Sí. un exponente, ya tengo un parámetro de cola pesada. Pero digo, si hay alguna manera que el proceso de Polya con esos parámetros, poniendo al principio que decía, che, yo saco una pelotita de un color y entonces pongo ese y pongo otra más. ¿Sí? Nunca dijiste que era el beta y el gamma respecto a esa pelotita de color, pero si uno podía explicar a partir de ese modelo de Polya algo más razonable, que dijera, che, mira, no tengo con una función
de cola pesada. Si no, le pongo este parámetro se fija desde, no sé, Sí. la proporción de bolitas que voy poniendo Sí, de cada uno. entiendo. No se me ocurre que haya una transcripción exacta, por lo menos en el modelo que hemos usado nosotros, que es el BPM, una transcripción exacta entre los parámetros del modelo y la cola pesada. Habría que ver. Me parece que nosotros eso no lo hicimos todavía, pero habría que ver si podemos deducir de alguna manera el parámetro de Hurst, ¿no? Del proceso de cola pesada. No, Parece seguramente interesante. vas a poder calcular un H a partir de Sí, ese cambio, exactamente. pero lo mismo, Exactamente. cuando ponía los procesos de renovación y demás, como siempre le tenías que meter una cola pesada, la cola pesada esa es la que en la última, Sí, y no estás explicando nada, pero decís, hay algo que es una cola pesada. Y después, si tengo una cola pesada, obtengo digamos, el proceso similar. Bien, pero el punto original es quién genera la cola pesada, y eso es lo que todavía no se explicó en la red de datos, ¿no? Yo tengo algunas ideas que vienen por otro lado, pero mi pregunta era si con el proceso de Polya éramos capaces de decir, che, ponemos estos parámetros, y estos parámetros en realidad lo puedo explicar desde este claro, momento si tenemos una interpretación fenomenológica de los parámetros. Bueno, eso digo, nosotros no eso, que le tirás la cola pesada. nosotros eso lo pudimos hacer en epidemiología, por ejemplo, porque lo que veíamos es, bueno, acá tenemos esto que tiene en el exponente gamma sobre beta, entonces si gamma es mayor que beta, vemos que esta curva va a ser cóncava hacia arriba, entonces lo que pasa es que estoy en una etapa donde hay más contagios digamos que los contagios son cada vez más, entonces... Si vos lo asociaste al CIR, por ejemplo. Claro, entonces acá lo que dijimos es, lo que está pasando es que tenemos este gamma, que lo podemos interpretar como la fuerza del contagio, y este beta, que lo podemos interpretar como la inmunización. Entonces, ese cociente va a ser como similar a la tasa de reproducción, y ahí teníamos una interpretación fenomenológica. Es cierto, me parece que en el caso de la cola pesada, por lo menos con este modelo no tenemos una interpretación fenomenológica, pero... Permitió agregar, Gabriel, sí, es interesante lo que plantea Ignacio. Ahora, en un trabajo que mandamos al RT, hay una fórmula, porque no siempre, no todos los procesos de Polya generalizado dan cola pesada, ¿no? Y justamente en este trabajo pusimos algo para ver la condición que tiene que tener la tasa para que sea de cola pesada. Pero podría ser algún caso, sí, de aplicación, tal vez en tráfico de red, donde este modelo ajuste bien y no necesariamente sea de cola pesada. En sí lo que tiene es que la cola pesada acá vos no la metés como algo artificial. O sea, vos podés suponer que los emisores, no que los emisores, porque lo que vamos a modelar es el tráfico agregado. Vos podés suponer que el tráfico agregado está ocurriendo con esta tasa y esto naturalmente se traduce en una distribución de cola pesada para cierta selección de parámetros. Está bien, pero ahí no termino de verlo bien. O sea, porque vos al principio empezaste y dijiste, bueno, el proceso de Polya es, yo agarro la bolita roja, entonces vuelvo a meter la roja y otra roja. Bueno, ¿cuál es la relación de eso con el beta y el gamma? ¿No? O sea, después pasaste a los continuos, pero no explicaste cuál es la relación del beta y el gamma. Bueno, lo que pasa es que el beta y el gamma, si vos te fijás, sobre todo el gamma acá es lo más importante, porque el gamma está multiplicando acá, que es el tamaño de la población. Entonces, acá lo que pasa es que si el gamma es grande, lo que va a pasar es que la tasa, que siempre es la cantidad media de arribos por unidad de tiempo, en un intervalo pequeño, pues por definición eso es lo que significa este lambda. Si este gamma es grande, lo que va a pasar es que a medida que crezca la población, la tasa va a crecer junto con la población. Si la población crece mucho en poco tiempo, esto va a dominar y vas a tener una tasa cada vez mayor. Por eso decimos que es un contagio. Está diciendo cuántas bolitas
Algo parecido a eso. ¿Y el beta qué? El beta te marca la condición inicial, ¿no? Porque te dice, bueno, vos pensás que si beta no estuviera, con una población inicial de 0, la tasa estaría fija en 0 y nunca saldría del 0. Bueno, la presencia del beta lo que hace es que en una población de 0 tengas una tasa positiva. Y después el otro tema que en esos procesos o similares, hablar de los arribos medios no tiene sentido porque no está definido. No, claro, tal cual. Digo, por eso digo, mirar el lambda es como un poquito forzado, me parece. Es que en realidad uno arranca a definir los procesos a partir del lambda. Este lambda está definido siempre. Vos lo que no vas a tener definido es el tiempo medio de arribos. Y por eso digo, Pero el lambda no tiene que ver con el tiempo medio de arribos. Tiene ¿no que... es el tiempo medio de arriba? No, es el número medio de arribos en un intervalo de longitud infinitesimal. Creo que acá no está puesta exactamente esa definición, pero en cualquiera de las referencias, ya te digo, de esta parte, en cualquiera de estas referencias debe estar. En CHA seguro que está. Sí, lo que pasa es que Feller no lo hace para los GPP, pero en CHA seguro que está para los GPP, en Badía está para los CPP, que incluyen los GPP y es la misma definición, así que seguro que está. Pero es así, es eso, el lambda no es el número medio de arribos, no es el tiempo medio de un arribo, sino es el número medio de arribos en un intervalo de longitud infinitesimal. De hecho, uno lo define como el límite de un valor medio. Sí, pero de nuevo, yo tengo problemas porque si no existe valor medio, Pero es otro valor medio, es el valor medio de otra cosa. está bien, bueno, pero hay que verificar que Es una densidad de valor medio. Tiene que ser una densidad. sí, pero no sé. Digo, pues o sea, las colas pesadas son muy Lo que pasa es que el proceso estocástico, el que queda definido por estas ecuaciones, donde están acá, cuando uno fija el lambda, esta ecuación me describe el proceso estocástico y me da como solución la función densidad de masa, ¿sí? La función de masa de probabilidad del proceso, que me va a decir cuál es la probabilidad de que en un instante t yo tenga una población de tamaño k. Bueno, está bien, pero ahí vos tenés que pedir que sea diferenciable, que pedir un par de datos. No, basta con pedir que el lambda sea integrable. Con eso ya tenés todo. Integrable en un recinto finito. Porque si vos consideras toda la recta, probablemente no sea integrable. Porque el Poisson no te va a dar integrable. Depende de cómo esté definido el proceso. Ahí entran algunos autores. Por ejemplo, hay un autor que ha trabajado ese punto, que es Badía, en el cual él justamente lo define sobre un recinto que puede ser finito o infinito. Y acá él da justamente esta condición que dice, bueno, si yo integro la parte temporal de la tasa en todo el recinto donde está definido el proceso, que eventualmente podría ser infinito, bueno, él pide explícitamente como una condición para la buena definición que esta integral tiene que diverger. Y si esta integral no diverge, Cuando vos hablas de integral, no te referís a que la integral sea finita. Te referís a que la puedas, o sea, que puedas hacer integral de lo que quieras, digamos, que el valor eventualmente puede ser infinito. sí. Ok, ahí hay una cuestión en la definición, entonces que hay que capaz. Sí, depende de los autores. Fendick y Witt piden solamente, ellos lo enuncian así, ellos enuncian integrable. Hay otro autor que pide que sea Borel medible, no me acuerdo qué autor O es. sea, cuando vos pedís que la integral, o sea finita o infinita, esté definida, te alcanza a pedir que sea medible, digamos, ahí ya puede definir. La integral puede no existir, Claro. o puede ser infinita, digamos, pero bueno. Está bien. Bueno, hay un autor justamente que pide que sea boreliana, creo que es Badía el que lo pide. Pero Sí, bueno, no, en otra referencia. hay algunas sutilezas ahí en las definiciones que depende del autor que al que uno se refiera.
Pero bueno, sí, acá él lo define de esta manera. Bueno, una cuestión interesante es que nosotros encontramos la forma de saltearnos esta condición, es decir, de adoptar tasas que no cumplan esto y ver cómo cambian las funciones de probabilidad y ver que hay que hacer algunos ajustes en alguna variable aleatoria, agregarle un punto al rango, definir las distribuciones condicionadas y el resto todo sigue andando. Bueno, nada, sutilezas vale la pena mencionar. Lo habías pasado rápido y Sí. no lo había terminado. ¿Qué CH de Camp siempre va a ser una función lineal de Camp? Sí, en los GPP sí. En los GPP sí. Está bien, porque 1 sobre h de k definido así lineal siempre va a dar esa condición de que diverge, digamos, esa serie. Entonces, por eso me pregunto, o sea, para el GPP, si siempre va a ser definido así, o sea, si veo esa definición, veo que nunca debería explotar. Porque esta definición en Badía, este autor trabaja sobre los EPP, donde permite que esta función sea cualquiera. Sea otra cosa, listo. Sí, Por eso sí, te sí, sí. preguntaba, listo. Sí, Esa para otra el cosa caso, puede pasar. para el caso de los GPP no hay ningún problema. Para el caso de los EPP o de los procesos de nacimiento puros, porque de hecho esto ya se conocía desde que se publicó la primera edición del libro de Feller hace más de medio siglo. Solo que él no trabajaba con estos procesos, sino con procesos donde la dependencia es solo del tamaño de la población. Y en esos casos también se necesita esa condición. Es idéntica, la misma condición. Eso siempre se va a cumplir porque esa es la forma Sí. que va a tener el h de k, Sí. no va a tener otra forma. Sí, pero esta vale para procesos bastante más generales. Listo, perfecto. Sí. El BPM, sí, porque éramos los tres autores Barraza, Pena, Moreno. Un poco histriónico. Te hago una consulta. Vos dijiste que, por lo general, en lugar de estimar los parámetros por máxima longitud, hacías limitar un error cuadrático medio en límite. Mirá, hay dos formas de resolver esto. Lo que tenemos que hacer siempre, el problema a resolver para ajustar el modelo es, nosotros tenemos un set de datos, queremos ver cuál es el par de parámetros que mejor describe ese set de datos. Entonces, nosotros lo hicimos de dos maneras. Como la función de masa la conocemos para el proceso BPM, que es esta, ¿sí? Esta con la tasa del BPM, que bueno, hay que reemplazar el lambda y demás, y todo eso sale, queda una cosa bastante linda. Uno puede conseguir las ecuaciones de máxima verosimilitud y resolverlas numéricamente. Eso normalmente no hay problema, pero generalmente es más sencillo, requiere menos cálculo, uno lo programa y anda más rápido, agarrar la curva de valor medio y hacerle mínimos cuadrados a esta. Simplemente por un tema de que es más fácil de implementar. Y la verdad es que no hemos visto que un método ande mejor o peor que... De hecho, este suele andar mejor que el de máxima verosimilitud, principalmente porque arrastras menos errores numéricos. A ver, lo de máxima verosimilitud lo que puede pasar es que cuando lo quieras implementar, el problema de la optimización no sea convex o no tengas nada lindo para hacer o sea, tengas un montón de mínimos locales. Bueno, no sé, habría que ver, digamos, cómo queda. Pero yo creo que, a ver, máxima verosimilitud, si le llegás a la solución óptima, al mínimo global óptimo o al máximo global óptimo, como lo defina, sí o menos honor, tendría que andar mejor. Porque eso tiene garantías. Nosotros esperábamos lo mismo. Tiene garantías asintóticas, digamos, una estimación. Tal cual. Nosotros esperábamos lo mismo, pero en alguno de nuestros trabajos de confiabilidad hicimos algún estudio comparativo de métodos. Creo que fue... ¿Vos te acordás, Néstor? Me parece que fue en este. Me parece que fue en el de Conaisi que lo hicimos. Que hicimos con máxima verosimilitud y con los mínimos cuadrados. También es que, cuando lo aplicamos al caso de la pandemia, vos tenés, no sé, 30.000 casos infectados, entonces tenés un número muy grande. Y ahí, como vos decías, el problema computacional se hace bastante engorroso, ¿no? Para resolver ese sistema de ecuación. Y en sí, es muy directa con lo que digo. Y de hecho tenés el problema de que cuando vos vas a pedirle al software que te resuelva numéricamente las ecuaciones, el 90% de las veces te va a pasar que te va a chillar y tenés que andar jugando con las condiciones iniciales. Claro, capaz lo que hay que desbloquear es el algoritmo de optimización. A lo que voy es que a mí me parece que no usando un algoritmo de optimización, digamos ya claro, software, sino algo ad hoc, estudiando un poco la función, y
totalmente. Habría que ver con las condiciones de estas distribuciones, ¿no? Pero tiene un montón de garantías. Estoy totalmente de acuerdo. Máxima verosimilitud tiene esa garantía. El tema es que cuando uno lo implementa y lo compara, a nosotros nos ha dado resultados muy parecidos y el otro levemente mejores incluso, pese a ser un método totalmente ad hoc, porque uno dice, ¿por qué me anda ajustar esto a la curva de valor medio? Bueno, pero la verdad es que nos anduvo. Sí, no tiene ninguna garantía, es totalmente artificial, pero la verdad es que anduvo. Nosotros, como digo, creo que es en este trabajo que hicimos la comparación de los dos métodos y en todos los casos andaban bastante parecidos. En algún caso, sí, eso lo hemos hecho en algunas aplicaciones de confiabilidad, en algún caso tuvimos que usar el método de Hitler. Claro. Sí.